La modificación cognitiva. Vamos a hablar acerca de técnicas para realizar la modificación de la conducta. Al hablar de la modificación cognitiva, vamos a hablar de las técnicas más importantes, que son fenómenos orientados a la modificación de la conducta, que han contribuido a consolidar divisiones existentes en terapia y se utilizan para modificar las cogniciones, en pocas palabras, para modificar la conducta. Las técnicas más importantes para realizar la modificación de la conducta son la terapia racional emotiva, el entrenamiento en autoinstrucción, la terapia cognitiva y la solución de problemas. La modificación cognitiva fueron asumidas en el campo a medida que iba aumentando el interés por los procesos cognitivos, porque anteriormente y conforme se fue estudiando no se tomaban tanto en cuenta y en consideración. La primera de las técnicas es la terapia racional emotiva. Esta terapia fue creada por Albert Ellis. Se tenía la creencia de que la necesidad fundamental de una persona es ser amada y aprobada por prácticamente todas las demás personas importantes en su vida. Esta idea, en lo general y en la mayoría de los problemas psicológicos, se debe a la presencia de patrones de pensamiento equivocados o irracionales, como puede ser que la familia o alguna persona tiene la idea de que alguien no la quiere por ser cercano a él. Produce cambios en las personas, así como una cadena de acontecimientos que se denomina ABCDE y que logra modificar en el cliente las suposiciones carentes de lógica, pues porque la persona se crea ideas que no son ciertas. Además que esta terapia intenta modificar las creencias y autoverbalizaciones implícitas en el cliente. Es decir, al poner en tela de juicio el término de cadena de acontecimientos ABCDE, A, por ejemplo, es un acontecimiento externo al que la persona se expone, y B es una serie de pensamientos, autoverbalizaciones implícitas que se hace la persona, o ideas, por decirlo de alguna manera, equivocadas, que la persona se crea en respuesta a un acontecimiento externo. C constituye en las emociones y consultan que resultan de B. D representan los intentos del terapeuta a modificar lo que ocurre en B, y finalmente E son las emociones y conductas nuevas surgidas a raíz de D. Es decir, todo encadena al comportamiento y a buscar una solución exacta hacia una idea que el cliente o la persona en terapia se está creando. Al hablar de entrenamiento de autoinstrucción, este término está basado en la cognición. La persona se enseña a hacerse a sí misma ciertas verbalizaciones que le ayudan a modificar su conducta, es decir, a regular su conducta. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el problema que está aconteciendo? Se ayuda a la persona a cambiar su conducta mediante, como lo mencionamos, la autoverbalización. Se genera por problemas psicológicos y psicofisiológicos, y pues se busca la autogestión. Es decir, la autogestión se basa en la idea de creer algo en condiciones necesarias suficiente para provocar cualquier tipo de cambio en el funcionamiento físico y psicológico de la persona. El que inventó este término se llama Coe. Inventó la técnica y trató problemas físicos y fisiológicos como los dolores en el cuerpo, la parálisis, las hernias, la miopía, incontinencia, depresión y alcoholismo. Y tiene la finalidad de enseñar al individuo a hablar de forma interiorizada para eventos como un examen o reducir la ansiedad.
y también sirve para hablar en público. Y con ello se denomina o se ha aumentado un poco la creatividad en la persona que lo lleva a cabo. En la terapia cognitiva, el paciente debe de reconocer sus pensamientos que reflejan una serie de interpretaciones erróneas o discontinuas de la realidad. En este caso, el cliente o el paciente crea una autoverbalización, patrones del pensamiento. Se llega a un análisis por medio del terapeuta. Se entrena al cliente para analizar objetivamente las cogniciones y además tiene una relación entre sus pensamientos y la realidad. Lo que se busca es que el paciente aprenda a darse cuenta de la falta de relación entre sus pensamientos y la realidad y las interpretaciones posibles y lógicas que se pueda lograr de ello. Es decir, que no se cree ideas que no son verdad o algún problema que no sea cierto que lo vuelva verdad. Para poder llegar a la solución de problemas, tenemos que ocupar 5 sencillos pasos. En primer lugar, se da al cliente una serie tanto de orientaciones generales que le ayudarán a reconocer las situaciones problemáticas y sus relaciones ante ellas y ponerle en aviso sobre qué problemas pueden solucionarse en cada momento. En un segundo lugar, se descompone la definición global o abstracta del problema en unidades específicas que pueden abordarse más fácilmente. En tercer lugar, se anima al cliente a plantear todas las alternativas de acción posibles que se le ocurran. En cuarto lugar, el cliente debe decidir entre esas soluciones posibles las ventajas e inconvenientes en cada una de ellas. Y por último, el cliente debe llevar a la práctica la alternativa elegida y verificar si era o no realmente la mejor solución. Si el resultado no es satisfactorio, el cliente vuelve a la etapa correspondiente en la secuencia hasta encontrar una solución al problema. Cuando hablamos de otras técnicas de modificación cognitiva de conducta, hablamos de, por ejemplo, la terapia de atribución. En este caso ayuda al paciente a determinar las causas de una situación con la finalidad de descubrir y modificar sus creencias, un enfrentamiento ante ese problema. Una detección de pensamiento es interrumpir antes de que afecte nuestra vida diaria la capacidad y la autoestima. Tanto la detección del pensamiento y la imaginación de patrones del pensamiento tienen que ver con esta definición. Interrumpir o intervenir antes de que suceda algo de lo que a veces se pueda arrepentir el cliente. Y por último, el estrés, técnicas de relajación. Al hablar de autocontrol, el término es relativamente sencillo, ya que se forman cambios de la conducta basada en el condicionamiento operante. Se crean consecuencias aversivas y condiciones para controlar la propia conducta del cliente. A veces el autocontrol conlleva a tratar problemas relacionados con procesos privados o encubiertos o en una instancia detectar estos procesos y en un segundo lugar aplicarles una intervención concreta. A decir verdad, el autocontrol a veces es muy difícil de llevarlo a cabo, como por ejemplo al hablar de consecuencias aversivas es el de la manera de comer. Se genera o se trata y hay inclusive estudios que hablan acerca del tema. Mediante diversos procedimientos se intenta poner el acto de comer como un ejemplo bajo control de una gama muy reducida de estímulos, como control de estimular, alargar las respuestas relacionadas al comer o buscar de alguna manera un tratamiento de autocontrol para evitar la obesidad y llevar a cabo otro tratamiento externo. Finalmente vamos a hablar acerca de las aplicaciones actuales de las técnicas de autocontrol.
La primera es el control de estímulos. En este caso, eventualmente la conducta es controlada por el estímulo con el que se ha asociado sistemáticamente y viceversa. Cuando el objetivo terapéutico es eliminar un control de estímulos específicos, la conducta del cliente deja de estar bajo control del estímulo que anteriormente aumentaba la probabilidad de respuesta. En este caso, se pretende realizar o cambiar la conducta que el cliente desee cambiar. También las conductas que no son controladas por un pequeño grupo de estímulos puede ser controlable. Y al finalizar, conductas que se encuentran bajo control de estímulos inapropiados desde el punto de vista social, como lo puede ser tal vez el dejar de fumar. Posteriormente vamos a hablar de la autoobservación. El sujeto puede mejorar su conducta observándose a sí mismo. Ayuda a los individuos a determinar la medida en que realizan su conducta y a poner en acción para alterar patrones conductuales no deseados. Vamos a hablar del autoesfuerzo y el autocastigo. El autoesfuerzo y el autocastigo enseñan al cliente a administrarse las consecuencias por su conducta, en lugar de recibirlas de algún agente externo. En el autoesfuerzo, la persona determina libremente las respuestas a las que seguirá el esfuerzo y pueda reforzarse a sí misma en cualquier momento. El autoesfuerzo y el autocastigo se han empleado en el tratamiento de pacientes externos y en la modificación de conductas tales como el comer en exceso, el fumar, pensamientos e interacciones sociales poco adecuadas, drogadicción y conductas sexuales desviadas. Por último, tenemos el entrenamiento en respuestas alternativas. En las respuestas que interfieran con o sustituyan a otra persona que se desea reducir o eliminar. El cliente se relaja profundamente mediante la progresiva contracción y relajación de una serie de grupos musculares. Esto quiere decir que la relajación autoinducida se ha utilizado en el tratamiento de ansiedad ante miembros del sexo opuesto, parto, entrevistas, al hablar en público y otras situaciones. La aplicación más frecuente del entrenamiento en respuestas alternativas es la que se realiza en el control de la ansiedad con la relajación como conducta competidora.